El cirujano jefe miró a la enfermera con desprecio, una sonrisa burlona en los labios. «Si logras detener esta hemorragia en 2 minutos, te regalo mi mansión», rió. Pero su risa fue abruptamente cortada por el pitido agudo del monitor cardíaco, mientras la vida del paciente se le escapaba. Poco sabía él que Elena Castillo, la enfermera, estaba a punto de realizar un milagro que lo humillaría para siempre. «Imposible, la aorta se está rompiendo». La voz del doctor. Ricardo Vargas rasgó el aire denso de la sala de operaciones. El monitor cardíaco emitía un pitido frenético, una banda sonora para la desesperación. Todo el equipo se congeló, los ojos fijos en el charco de sangre que se expandía rápidamente en el pecho abierto del paciente. «Pinza aórtica, ahora mismo», gritó Ricardo, su arrogancia evaporándose y dando paso a un pánico apenas disimulado. Los residentes, pálidos, se miraban unos a otros, paralizados. El tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando Elena Castillo, la instrumentista, actuó. Con un movimiento rápido y preciso, tomó un instrumento específico de la bandeja, ignorando el protocolo estándar. «Doctor, eso no funcionará. Necesitamos una maniobra de oclusión manual temporal». Ricardo la fulminó con la mirada. «¿Quién se cree usted para darme órdenes? Haga lo que le digo». El sonido del monitor se hizo aún más agudo. La presión se desplomaba. «Se detendrá en 30 segundos», susurró el anestesista, con voz temblorosa. El equipo miraba de Ricardo a Elena, el miedo estampado en sus rostros. La vida de don Fernando Ruiz, uno de los hombres más poderosos del país, se escurría literalmente entre los dedos del cirujano más renombrado del hospital. La tensión era tan densa que podía cortarse con un bisturí. Ricardo agarró el brazo de Elena. La fuerza en su agarre era una amenaza silenciosa. «Apártese de mi camino, enfermera. Ahora. O su carrera termina hoy». El rostro de ella permaneció sereno, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. ¿Cómo podía él dejar que su ego matara a un hombre en la mesa? El agarre de Ricardo en su brazo, el olor metálico a sangre, el pitido desesperado del monitor. Todo desapareció. La mente de Elena fue catapultada hacia atrás, a otra habitación, a otro momento de crisis, no un quirófano, sino el pequeño cuarto de su madre. El sonido no era el de un monitor, sino el de la tos seca y persistente que la mantenía despierta noche tras noche. Se vio años más joven, sosteniendo la mano frágil de su madre. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire. «Serás la mejor, mi niña», dijo su madre, la voz un susurro ronco. «Tienes el don de la calma, el don de ver lo que otros no ven. Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado pequeña». Elena sonrió, apretando su mano. En ese momento, el futuro parecía un campo abierto, lleno de promesas y batas blancas que algún día vestiría con orgullo. La esperanza era palpable, tan real como el calor de la mano de su madre en la suya. El escenario cambió. La luz del sol fue reemplazada por la iluminación fría e impersonal de un pasillo de hospital. Elena, ahora recién graduada, corría junto a una camilla. Su madre, pálida y con dificultad para respirar, miraba al techo. Un médico joven y arrogante, con aire aburrido, miró los exámenes por meros segundos. «Es solo una neumonía fuerte, un antibiótico lo resolverá». Elena insistió. «Doctor, los síntomas, la pérdida de peso, la fatiga extrema, ¿no podría ser algo más?». El médico la miró de arriba abajo. «Escuche, señorita, yo soy el médico aquí. Vuelva a su facultad de enfermería y deje el diagnóstico a quien entiende». Le dio la espalda y se marchó. Ese desprecio, esa negativa a escuchar, selló el destino de su madre. La imagen final fue la más dolorosa. La habitación vacía, la cama hecha, el silencio ensordecedor. El diagnóstico correcto, un tipo raro y agresivo de cáncer de pulmón, llegó demasiado tarde. Llegó junto con el certificado de defunción. Ese día, de pie junto a la cama fría, Elena hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que la arrogancia de un médico costara una vida. Estudiaría el doble, observaría el triple. Estaría siempre un paso por delante. Se volvería tan buena, tan innegablemente competente, que nadie se atrevería a ignorarla de nuevo.
No sería solo una enfermera, sería la guardiana silenciosa en la sala, la red de seguridad que hombres como aquel médico ni siquiera sabían que necesitaban. Elena, la voz de Ricardo, un gruñido furioso, la trajo de vuelta a la brutal realidad de la sala de operaciones. El agarre en su brazo se intensificó, sacudiéndola. El olor a sangre y antiséptico invadió sus pulmones. El pitido del monitor era más lento, más débil, peligroso. El pasado chocó con el presente. Era la misma arrogancia, el mismo desprecio, la misma vida en juego. Pero esta vez, ella no era una estudiante indefensa. Ella estaba lista. Con el eco de la promesa hecha en la tumba de su madre resonando en su mente, Elena actuó. No quería solo salvar a ese paciente. Necesitaba probar, para sí misma y para el fantasma de su madre, que la competencia podía, sí, silenciar la arrogancia. Ignorando el dolor en su brazo, se zafó del agarre de Ricardo con una fuerza sorprendente. «Anestesista, prepare 2 unidades de sangre y norepinefrina. Ahora». Su voz sonó firme, cortando el pánico de la sala. No pidió, ella ordenó. Por un segundo, todos, incluido Ricardo, quedaron atónitos con su audacia. En ese instante de vacilación, Elena se posicionó junto a la mesa de operaciones, sus ojos escaneando la herida abierta. La aorta torácica, la arteria más grande del cuerpo, presentaba una laceración visible, chorreando sangre con cada latido débil del corazón. La pinza que Ricardo había pedido era demasiado grande, aplastaría el tejido ya fragilizado. Ella vio lo que él no vio, una pequeña arteria intercostal, rota cerca de la aorta, que complicaba todo el acceso. Extendió la mano, sin mirar la bandeja de instrumentos, pinza Satinsky y un pledget de teflón, rápido. Su voz no admitía negativa. El residente más cercano instintivamente obedeció, colocando los instrumentos en su mano. Se inclinó sobre el paciente, lista para intervenir, para mostrar a todos cómo se hacía, pero antes de que sus dedos pudieran tocar al paciente, la mano de Ricardo bloqueó su camino de nuevo, esta vez con más fuerza. «Le dije que se apartara», gruñó, el rostro a centímetros del suyo. «Seguridad, saquen a esta mujer de mi quirófano». La puerta se abrió. 2 guardias de seguridad enormes entraron, sus miradas confusas, pero listos para obedecer al cirujano jefe. Elena miró las manos de Ricardo, luego al monitor cardíaco, donde la línea comenzaba a aplanarse peligrosamente. Ella tenía la solución, el conocimiento, la habilidad, pero el obstáculo no era la herida en el pecho del paciente. El obstáculo era el hombre parado justo frente a ella, un muro de ego y poder que le impedía salvar una vida. Sus manos, que segundos antes estaban firmes y listas, ahora temblaban ligeramente de rabia e impotencia. La derrota fue instantánea y abrumadora. Los guardias la sujetaron por los brazos, tratándola como una intrusa, una amenaza. «Doctor, por favor, no le queda ni un minuto», imploró, pero su voz fue ahogada por la orden final de Ricardo. «Fuera, ahora». Mientras era arrastrada hacia afuera, vio a Ricardo tomar la pinza equivocada, la pinza grande y torpe, e intentar clampear la aorta. Se oyó un sonido horrible, un desgarro de tejido, seguido por un chorro de sangre aún más fuerte que salpicó el campo quirúrgico. El monitor emitió un sonido continuo y agudo. Paro cardíaco. Fuera de la sala, con las puertas cerrándose en su rostro, Elena escuchó cómo el caos se desataba. Carro de paro, adrenalina, desfibrilador. Fue escoltada por el pasillo como una criminal, las miradas de otros médicos y enfermeras quemándole la espalda. Algunos con pena, otros con desprecio. Fue llevada directamente a la oficina de la directora de enfermería, una mujer severa llamada Carmen López. «Elena, ¿qué fue eso?», preguntó Carmen, la voz fría como el hielo. «El doctor Vargas me llamó. Insubordinación en una cirugía de alto riesgo. ¿Ha perdido la cabeza?». Elena intentó explicarse, la voz embargada por la adrenalina y la frustración. Iba a matar al paciente. Su técnica era incorrecta. La aorta iba a romperse por completo. Carmen suspiró, masajeándose las sienes. Ricardo Vargas ha sido el cirujano jefe de este hospital durante 15 años. Es una estrella. Trae millones en inversiones. Usted es
una instrumentista. ¿Entiende la diferencia? La frase flotó en el aire, pesada y cruel. No importaba que ella tuviera razón. No importaba que una vida estuviera en juego. La jerarquía era lo que importaba. Su licencia para instrumentar en cirugías cardíacas queda suspendida hasta nuevo aviso. Será reasignada al ala de cuidados generales. Considérese afortunada de no ser despedida. Ahora salga de mi oficina. Elena salió, el mundo girando a su alrededor. La suspensión no era solo un castigo, era una humillación. Era la confirmación de que, en ese sistema, su competencia no valía nada contra el estatus de un hombre. Esa noche, en su diminuto apartamento, el silencio era un acusador. Elena no podía dejar de repasar la escena en su cabeza. El sonido del tejido desgarrándose, el pitido final del monitor. Se sentó en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas, la bata aún con el olor del hospital. Quizás Carmen tenía razón. Quizás había perdido la cabeza. ¿Quién era ella para desafiar a un dios como Ricardo Vargas? Una simple enfermera, hija de una costurera, que luchó para pagar la universidad con becas y trabajos nocturnos. Él era de una dinastía de médicos, educado en las mejores universidades del mundo. La duda comenzó a corroer su determinación como un ácido. Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado pequeña. La voz de su madre resonó en su memoria, pero ella se sentía pequeña, insignificante. Quizás merecía la suspensión. Quizás su lugar era realmente en el ala general, cambiando sábanas y aplicando inyecciones, lejos de las decisiones de vida o muerte. El miedo la paralizó. ¿Y si luchaba contra eso? Ricardo la destruiría. Él tenía el poder, los contactos, la influencia. Perdería su empleo, su licencia, todo por lo que había luchado. La imagen del rostro arrogante del médico que negligenció a su madre se fusionó con el rostro de Ricardo. Eran el mismo hombre, en cuerpos diferentes. La misma arrogancia mortal. Rendirse ahora sería escupir en la tumba de su madre. Sería traicionar la promesa que se hizo a sí misma. La duda y el miedo guerreaban dentro de ella, una batalla tan violenta como la que había ocurrido en la sala de operaciones. Cerró los ojos, exhausta. Rendirse parecía más fácil, más seguro. Pero entonces, una nueva imagen surgió en su mente, el rostro del paciente en la mesa, los ojos cerrados, la vida escapándose por el ego de otro hombre. No podía rendirse. La rabia, una brasa que pensó que se había apagado, volvió a arder, más fuerte que antes. Se levantó. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más fuerte, una furia fría y calculadora. No iba a luchar sin más, iba a demostrar que tenía razón, costara lo que costara. Su mente comenzó a trabajar, la adrenalina reemplazando el agotamiento. La cirugía, los detalles. ¿Qué hizo Ricardo mal? Usó la pinza equivocada. ¿Por qué? Porque no vio la arteria intercostal rota. ¿Pero cómo probar eso? El historial del paciente, el informe quirúrgico. Ricardo lo habría escrito. Obviamente, omitiría su error. Pero, ¿y el informe postoperatorio? El del cirujano que salvó al paciente. El doctor Esteban Ramos, un hombre mayor, tranquilo y conocido por su aversión a Ricardo Vargas. Él tendría que haber documentado la extensión total del daño que encontró para justificar sus propias acciones. La esperanza, una pequeña llama, se encendió en su pecho. El acceso al sistema de registros del hospital estaba restringido. Desde su nuevo puesto en el ala general, ella no podría ver los detalles quirúrgicos de un paciente de la UCI cardíaca. Pero conocía a alguien que sí podía. Miguel Torres, un técnico de TI del hospital. Un nerd tímido a quien ella siempre había tratado con amabilidad, ayudándolo una vez cuando tuvo un ataque de pánico en la cafetería. Él le debía un favor. Tomó su teléfono, las manos firmes. Encontró su contacto. Era arriesgado. Si los atrapaban, ambos serían despedidos, y ella podría enfrentar cargos criminales. Pero el riesgo de no hacer nada era mayor. Era el riesgo de dejar que la arrogancia ganara, de dejar que la injusticia prevaleciera. Respiró hondo y apretó el botón de llamar. Miguel, soy Elena. Necesito tu ayuda. Es importante. Sabía que necesitaría un aliado.
alguien que pudiera navegar en las sombras del hospital. Y la primera pista para la caída de Ricardo Vargas estaba escondida en un servidor, esperando ser encontrada. Elena encontró a Miguel en la parte trasera de la biblioteca del hospital, un área poco frecuentada y llena de archivos muertos. Estaba nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. «Elena, esto es una locura», susurró ajustándose las gafas. «Si Vargas se entera, no solo pierdo mi empleo, sino que me pone en la lista negra de toda la industria de tecnología de la salud». Elena le puso la mano en el brazo, su mirada era firme y desesperada. «Miguel, sé que te estoy pidiendo mucho, pero él casi mata a un hombre y me culpó por ello. Está destruyendo mi carrera y mi vida por puro ego. Yo no estaba equivocada, solo necesito probarlo». Ella le contó los detalles, la pinza equivocada, la arteria que Ricardo ignoró. La sinceridad y el dolor en su voz lo conmovieron. Él la recordó, la única persona que lo ayudó cuando estaba en el suelo, hiperventilando, mientras otros solo miraban. Suspiró, la decisión estampada en su rostro. «Está bien, pero tenemos que ser rápidos y no podemos dejar rastros». Abrió su laptop. El nombre del paciente era Ruiz, ¿verdad? Cirugía cardíaca, hace 2 días. En pocos minutos, con una serie de clics rápidos y la digitación de líneas de código que Elena no entendía, estaba dentro del sistema. «Ok, estoy en su historial. El informe de Vargas es exactamente como dijiste, corto, vago. Complicaciones imprevistas durante el clampeo aórtico, resultando en paro cardíaco. Paciente reanimado y estabilizado. Es basura corporativa. Busca el informe del doctor Ramos», dijo Elena, el corazón latiéndole con fuerza. «El informe postoperatorio». Miguel digitó un poco más. Sus ojos se abrieron de par en par. «Wow, aquí está. Ramos no se anduvo con rodeos». Le giró la laptop. «Mira esto». Elena leyó, y la validación que tanto buscaba estaba allí, en blanco y negro. El doctor Ramos describió en detalles técnicos la laceración iatrogénica, un término clínico para una lesión causada por el médico en la aorta y una abulsión secundaria de la arteria intercostal, probablemente causada por instrumentación inadecuada y fuerza excesiva. Era la prueba. El lenguaje era técnico, pero la conclusión era clara. El daño fue causado por un error del cirujano. «¿Es esto?», susurró Elena. «Es la prueba». Miguel asintió. «Sí, y hay más». Señaló otra parte del informe. Ramos adjuntó las imágenes del escaneo intraoperatorio que hizo antes de comenzar la reparación. Puedes ver claramente la laceración que no estaba allí en el examen de admisión. La rabia de Elena, antes una brasa, ahora era un horno. La arrogancia de Ricardo no solo casi costó una vida, sino que mintió descaradamente, confiando en su poder para enterrar la verdad. «Miguel, ¿puedes imprimir esto? ¿Y las imágenes? Sin dejar un registro de impresión». Miguel sonrió por primera vez. «Elena, ¿por quién me tomas? Guardaré todo en un pendrive encriptado. Será como si nunca hubiéramos estado aquí». Transfirió los archivos. «Aquí está», dijo, entregándole el pequeño dispositivo de metal. «Esto es su carrera en un pendrive. ¿Qué vas a hacer?». Elena sostuvo el pendrive, el metal frío en su palma. El miedo que la acechaba fue reemplazado por una claridad gélida. «Todavía no es suficiente», dijo. «Esto es la palabra de un médico contra otro. Ricardo alegará rivalidad profesional. Necesitamos algo que no pueda negar». El plan comenzó a formarse en su mente, pieza por pieza. No iba a defenderse sin más. Iba a exponerlo de una manera de la que nunca podría recuperarse. «Miguel, gracias. Te debo una. Mucho. Solo derriba a ese desgraciado», dijo él. «Eso será suficiente pago». Con la prueba en mano, Elena sabía que necesitaba más. Necesitaba un testigo. Alguien de dentro de la sala de operaciones que pudiera corroborar su historia. La mayoría tenía demasiado miedo de Ricardo. Pero había una persona, el anestesista, el doctor Javier Soto. Era joven, idealista, y Elena había notado la mirada de horror en su rostro cuando Ricardo intentó usar la pinza equivocada. Lo abordó al final de su turno, cerca del estacionamiento. «Doctor Soto, ¿podemos hablar?». Él pareció asustado mirando a su alrededor para ver si alguien observaba. «Mire, Elena, siento mucho lo que le pasó, pero no puedo involucrarme.
No le pido que se involucre, dijo ella, la voz baja y urgente. Le pido que mire esto. Le mostró las copias impresas del informe del doctor Ramos y las imágenes en su celular. Javier leyó, su rostro palideciendo con cada palabra. Dios mío, susurró. Realmente desgarró la aorta, y la arteria intercostal. Era exactamente lo que usted dijo. Usted lo vio, Javier, dijo Elena. Usted lo vio empujarme. Usted lo escuchó pedir la pinza equivocada. Usted sabe que yo tenía razón. Javier se pasó las manos por el cabello, angustiado. Elena, si hablo, mi carrera termina. Vargas es el jefe del comité de evaluación. Me aplastaría. ¿Y si no habla?, replicó ella. ¿Qué pasará la próxima vez que su ego esté frente a un bisturí? ¿Quién muere? Don Fernando Ruiz tuvo suerte. El próximo podría no tenerla. La verdad en sus palabras lo golpeó. Miró el rostro determinado de Elena, luego los papeles en su mano. La decisión era clara. ¿Qué tiene en mente?, preguntó, la voz finalmente firme. El plan era arriesgado, pero brillante. El hospital realizaba una conferencia mensual de morbilidad y mortalidad, M&M, donde se discutían casos difíciles y con malos resultados con fines de aprendizaje. Era un evento cerrado, solo para médicos y personal senior. Ricardo, como cirujano jefe, presidía la reunión. Siempre elegía casos de otros médicos para diseccionar en público, rara vez presentando los suyos. Él nunca presentaría el caso de don Fernando Ruiz voluntariamente, dijo Javier. Es una admisión de casi fracaso. Exacto, dijo Elena. Así que lo forzaremos. El plan era simple. Javier, como anestesista del caso, tenía derecho a solicitar la inclusión de un caso para discusión. Solicitaría el caso de don Fernando Ruiz, citando las complicaciones anestésicas inesperadas durante el paro cardíaco, como justificación. Sería un caballo de Troya. Una vez que el caso estuviera en la agenda, Ricardo no podría negarse a discutirlo sin levantar sospechas. Durante la presentación, Elena entraría. Ya no tenía permiso para participar, pero Miguel tenía un plan para eso. Él la incluiría accidentalmente en la lista de participantes esenciales del departamento de enfermería, un error burocrático que solo se notaría demasiado tarde. Cuando él esté en el escenario defendiendo sus acciones, yo presentaré el informe de Ramos, dijo Elena, y usted, Javier, confirmará la secuencia de eventos. Estará acorralado. Era la trampa perfecta, un escenario público ante sus colegas, donde su arrogancia sería su propia ruina. La mañana de la conferencia, la tensión era casi insoportable. Javier parecía que iba a vomitar. ¿Y si simplemente lo niega todo? ¿Y si nadie nos cree?, dijo, ajustándose la corbata por 10ª vez. Lo negará, dijo Elena, su calma contrastando con el nerviosismo de él. Pero la prueba es la prueba, y la verdad tiene su propio peso. Estaban en una pequeña sala de descanso cerca del auditorio. Miguel apareció en la puerta, haciendo un gesto de aprobación. Estás en la lista. Credencial de acceso temporal. Buena suerte. Le entregó una credencial y desapareció. El plan casi falló minutos antes de comenzar. La jefa de enfermería, Carmen López, vio a Elena en el pasillo. ¿Castillo? ¿Qué hace aquí? No debería estar en esta ala. El corazón de Elena se heló. Hubo una solicitud de última hora para una consulta de enfermería en el caso que se presentará, dijo Elena, la mentira saliendo con una facilidad que la sorprendió. El doctor Soto lo solicitó. Carmen la miró con desconfianza, pero el nombre de un médico fue suficiente para calmarla. De acuerdo. Pero quédese al fondo y no diga nada. Era la brecha que necesitaban. Elena y Javier intercambiaron una mirada. Estaba sucediendo. Caminaron hacia el auditorio, el sonido amortiguado de la voz de Ricardo ya audible, comenzando la reunión. Elena sostuvo el pendrive y las copias impresas dentro de su carpeta. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Era ahora o nunca. En los días previos a la conferencia de morbilidad y mortalidad, el hospital se convirtió en un tablero de ajedrez para Elena y Javier. Se movían con cautela, comunicándose mediante mensajes codificados y encuentros rápidos en lugares insospechados, como la escalera de servicio o la silenciosa capilla. La primera parte del plan era asegurar que la trampa estuviera montada correctamente.
Javier solicitó formalmente la inclusión del caso de don Fernando Ruiz en la agenda de la M&M. Como era de esperar, hubo resistencia. La secretaria de Ricardo lo llamó, diciendo que la agenda estaba llena. Javier insistió, citando la naturaleza inusual del paro cardíaco y las implicaciones para el protocolo de anestesia en cirugías aórticas. Era el cebo perfecto, técnico y profesional. Ricardo, no queriendo parecer que ocultaba algo, accedió a regañadientes, probablemente pensando que sería otra oportunidad para lucirse, para mostrar cómo él, heroicamente, salvó un caso perdido. Mientras tanto, Elena preparaba la munición. Pasó 2 noches en vela, estudiando cada línea del informe del doctor Ramos, cada píxel de las imágenes del escaneo. No quería solo presentar la prueba, quería entenderla tan bien como un cirujano. Creó una pequeña presentación de diapositivas en su laptop personal, yuxtaponiendo las imágenes de antes y después de la intervención de Ricardo, resaltando la laceración con flechas rojas y citando las frases clave del informe de Ramos. Ensayó su discurso decenas de veces en su apartamento, hablando al espejo, a sus plantas, al silencio. Necesitaba ser tranquila, precisa e incuestionable. Cualquier vacilación, cualquier señal de emoción, y Ricardo la descartaría como histérica. Javier, por su parte, se centró en su parte. Preparó su propia presentación sobre la cronología de la anestesia, marcando el momento exacto en que la presión del paciente se desplomó, el momento justo después del intento de clampeo de Ricardo. Contactó discretamente a uno de los residentes que estaba en la sala, un joven llamado Dr. Ishida, de quien sabía que era un hombre íntegro. No le pidió que testificara, lo que sería demasiado arriesgado, sino que simplemente le dijo: en la conferencia solo preste atención a la cronología de los eventos. Es todo lo que pido. Estaba sembrando semillas de duda, preparando a la audiencia para la revelación. La trampa estaba montada, cada pieza meticulosamente en su lugar. La víspera de la conferencia, el desastre casi ocurrió. Elena salía del hospital cuando vio algo que le heló la sangre. Ricardo Vargas estaba conversando animadamente con el doctor Esteban Ramos cerca de la entrada principal. Ramos, el autor del informe incriminatorio, el pilar de todo su plan. Ricardo se reía, le dio una palmada amistosa en el hombro a Ramos y los dos se alejaron en direcciones opuestas. El pánico se apoderó de Elena. ¿Y si Ricardo lo había descubierto? ¿Y si lo había presionado o amenazado para que se retractara? O peor aún, ¿y si Ramos, queriendo evitar un enfrentamiento, había accedido a suavizar su informe? Todo el plan dependía de la integridad de ese documento. Corrió a buscar a Javier, encontrándolo en la biblioteca. Vi a Ricardo con Ramos, dijo, la voz un susurro urgente. Parecían amigables. ¿Y si Ramos se echa atrás? Javier palideció. Él no haría eso, ¿verdad? Odia a Ricardo. Odiar a alguien es una cosa, arriesgar una guerra abierta en la junta del hospital es otra, respondió Elena. No tenían forma de saber lo que se había dicho. La duda era veneno. Tendrían que entrar a la conferencia sin saber si su arma principal todavía estaba cargada o si era un mero farol. La única opción era seguir adelante, improvisar si era necesario. La incertidumbre convirtió su noche en un infierno de ansiedad. A la mañana siguiente, mientras caminaban hacia el auditorio, el nerviosismo era palpable. Elena sentía cada paso pesar una tonelada. Javier se ajustaba la corbata sin parar. Entraron al auditorio, un anfiteatro con filas de asientos que se elevaban hacia el fondo. Estaba lleno de médicos, jefes de departamento, la élite del hospital. En el escenario, un atril y una pantalla gigante. Ricardo ya estaba allí, conversando con algunos colegas, exhalando confianza. Elena encontró un asiento al fondo, como Carmen le había indicado, tratando de volverse invisible. Javier se sentó en la primera fila, como se esperaba de un presentador. Ricardo subió al atril para iniciar la reunión. Buenos días a todos. Tenemos algunos casos interesantes hoy. Su voz era suave y controladora. Elena respiró hondo, sosteniendo la carpeta con las pruebas contra su pecho. La trampa estaba armada. El objetivo estaba en el escenario. Pero la duda sobre Ramos la acechaba. Intercambió una última mirada con Javier a través de la sala. Él la sintió sutilmente.
Era ahora o nunca. Después de la discusión de 2 casos rutinarios, Ricardo Vargas carraspeó y un aire de falsa modestia se apoderó de su semblante. Ahora, pasemos al caso solicitado por el doctor Soto, el de don Fernando Ruiz, un caso desafiante, con múltiples comorbilidades que complicaron un procedimiento que, de otro modo, sería estándar. Proyectó el examen de admisión del paciente en la pantalla gigante. Como pueden ver, una disección aórtica compleja. El tejido estaba extremadamente friable, casi desintegrándose al tacto. Una verdadera bomba de tiempo. Narraba los eventos con la calma de un maestro, omitiendo detalles cruciales y pintando un cuadro de una batalla heroica contra probabilidades imposibles. Durante el procedimiento, enfrentamos una descompensación súbita y severa. La presión cayó vertiginosamente, indicando una complicación espontánea. Fue uno de esos momentos en que los segundos cuentan, y la experiencia marca la diferencia. Miró a la audiencia, sus ojos transmitiendo la gravedad y el peso de su posición. Logramos estabilizar al paciente, revertir el paro cardíaco y entregarlo vivo a la UCI. Un resultado notable, dadas las circunstancias extremas. No mencionó a Elena, no mencionó la pinza, no mencionó el error. En su narrativa, él era el héroe solitario que arrancó a un hombre de las garras de la muerte. La audiencia, compuesta por médicos que lo admiraban o lo temían, escuchaba atentamente, muchos asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Él tenía el control total, era el maestro, y aquella era su orquesta. Para finalizar, dio el golpe maestro a su arrogancia. Este caso es un recordatorio, dijo, su voz resonando con autoridad, de que en cirugía cardíaca no hay espacio para la vacilación, para teorías o para sugerencias de quienes no tienen la formación para comprender la complejidad de lo que está en juego. La decisión final debe ser del cirujano, y solo del cirujano. Cualquier desviación de esa cadena de mando es una receta para el desastre. La frase fue una flecha directa y envenenada para Elena, sentada al fondo de la sala. La estaba usando como ejemplo sin siquiera citar su nombre. Sonrió, una sonrisa satisfecha de quien acababa de sellar su victoria. ¿Preguntas? El silencio fue roto por la voz tranquila de Javier Soto, quien se puso de pie. Doctor Vargas, gracias por la presentación. Tengo una pregunta sobre la cronología. Mis notas indican que la descompensación súbita ocurrió precisamente después de su primer intento de clampeo aórtico. ¿Podría detallar la instrumentación utilizada en ese momento específico? La pregunta, técnica y precisa, cambió la atmósfera de la sala. Ricardo pareció momentáneamente irritado. Doctor Soto, como dije, el tejido estaba friable. Se utilizó la instrumentación estándar. Fue en ese momento que Elena se levantó. Todas las cabezas se giraron hacia la figura inesperada al fondo de la sala. Con su permiso, doctor. Su voz sonó clara y firme, amplificada por la acústica del auditorio. La instrumentación estándar no fue utilizada. Usted solicitó una pinza aórtica recta, que era inadecuada para el tejido friable, e ignoró la sugerencia de usar una pinza Satinsky, que está diseñada para oclusión parcial y es menos traumática. Ricardo la fulminó con la mirada. ¿Quién le dio permiso a la enfermera Castillo para hablar? Su presencia aquí ya es una violación del protocolo. Pero era demasiado tarde. La puerta se había abierto. Elena caminó por el pasillo lateral hacia el escenario, sosteniendo un pendrive. No estoy aquí como enfermera, doctor. Estoy aquí como testigo de lo que realmente sucedió. Y con su permiso, pero usted no presentó todos los datos. Antes de que Ricardo o la seguridad pudieran reaccionar, llegó a un ordenador auxiliar en la esquina del escenario e insertó el pendrive. Usted convenientemente omitió el informe postoperatorio del doctor Ramos, quien asumió el caso después de que el paciente fue estabilizado. En la pantalla gigante, la imagen del informe de Ricardo fue reemplazada por la primera página del informe de Ramos. Elena usó el micrófono del podio auxiliar. Cito: paciente presentaba laceración iatrogénica de 3 centímetros en la pared anterior de la aorta torácica y abulsión secundaria de la arteria intercostal, probablemente causada por instrumentación inadecuada y fuerza excesiva. Un murmullo recorrió el auditorio. La palabra iatrogénica, causada por el médico, resonó como una sentencia. Ricardo se puso blanco. Eso es un absurdo. Es una interpretación equivocada.
El doctor Ramos y yo tenemos diferencias profesionales desde hace años. No es una interpretación, doctor, continuó Elena, su voz ganando fuerza. Proyectó la siguiente imagen. El escaneo preoperatorio mostrando una aorta intacta junto al escaneo realizado por Ramos, con una flecha roja apuntando a un desgarro nítido. Estos son los hechos. La aorta no se rompió sola, fue rota. Y fue rota porque usted se negó a escuchar, porque su ego era más importante que la vida del hombre en su mesa. Ricardo comenzó a tartamudear. Esto es un montaje, una conspiración. Esta enfermera fue disciplinada por insubordinación. Se está vengando. Fui disciplinada por intentar impedir que usted cometiera un error fatal, dijo Elena, su voz ahora resonando con el poder de la verdad. Un error que usted intentó encubrir. Un error que está documentado aquí, para que todos lo vean. El silencio en el auditorio era pesado, acusador. La armadura de Ricardo Vargas, antes impenetrable, comenzaba a resquebrajarse visiblemente. El silencio en el auditorio no fue roto por una voz, sino por cientos de pequeños sonidos. Un carraspeo, el crujido de papeles, el clic de un bolígrafo. Eran los sonidos de la duda instalándose. Los médicos en la audiencia, que minutos antes asentían en concordancia con Ricardo, ahora se inclinaban hacia adelante, los ojos fijos en la pantalla, luego en el rostro pálido de Ricardo, y finalmente en la figura tranquila y determinada de Elena. El doctor Ishida, el joven residente que Javier había contactado, fue el primero en reaccionar de forma audible. Soltó un «Dios mío», bajo, pero que pareció resonar en el silencio. La jefa del departamento de cardiología, una mujer conocida por su rigidez, la doctora Evans, miró las imágenes con una expresión de horror profesional. Tomó su tablet y comenzó a buscar algo, probablemente los registros originales del caso. Los aliados más cercanos de Ricardo, sentados en la primera fila, que antes se reían de sus bromas, ahora parecían extremadamente incómodos. Uno de ellos, el jefe de anestesiología, evitó la mirada de Ricardo, concentrándose intensamente en sus propias notas, como si fueran lo más fascinante del mundo. La marea estaba cambiando, no con un estruendo, sino con un giro lento e inexorable. El murmullo comenzó bajo, un zumbido de abejas. Iatrogénico. El informe de Ramos. Mire la imagen. Las frases se extendían de fila en fila. La audiencia ya no era un cuerpo pasivo, era un jurado. Y el veredicto comenzaba a formarse en sus rostros. La jefa de enfermería, Carmen López, que había reprendido a Elena, ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y un respeto renuente. Vio la misma determinación que había castigado, pero ahora bajo una nueva luz. No era insubordinación, era integridad. Ricardo sintió el cambio. Miró a la audiencia en busca de apoyo, pero solo encontró ojos curiosos, acusadores o desviados. Sus pilares de poder se estaban erosionando en tiempo real. En un acto de desesperación, señaló a Elena. «Está mintiendo. Manipuló estos documentos. Es una enfermera resentida. Que alguien llame a seguridad». Pero su voz, antes tan llena de autoridad, ahora tenía un tono agudo de pánico. Nadie se movió para llamar a seguridad. Nadie se levantó para defenderlo. El silencio que siguió a su grito fue su respuesta. La audiencia había cambiado de bando. Estaban esperando la caída final. Ricardo, acorralado, jugó su última carta. Se volvió hacia el único hombre en la sala que podría salvarlo. «Doctor Ramos, dígales que esto es un malentendido. Dígales que mi informe era correcto». Prácticamente suplicó, la desesperación despojándolo de toda su dignidad. El doctor Esteban Ramos, un hombre de cabellos blancos que había permanecido en silencio al fondo de la sala, se levantó lentamente. La sala entera contuvo la respiración. La conversación amistosa que Elena había presenciado ahora parecía un presagio. Ramos caminó hasta el micrófono de preguntas en el pasillo. «Doctor Vargas», comenzó, la voz tranquila y ponderada. «No hay malentendido. El informe que la enfermera Castillo presentó es mi informe. Las imágenes son mis imágenes. Y mi conclusión profesional, registrada en el historial oficial del paciente, es que la lesión aórtica fue, de hecho, iatrogénica y resultado directo de la técnica empleada antes de mi intervención.
Fue un tiro a quemarropa. La traición final no vino de Elena, sino de uno de sus colegas. La conversación, amistosa, no había sido una amenaza de Ricardo a Ramos, sino Ramos advirtiendo a Ricardo que no mentiría si se le preguntaba. Ricardo se derrumbó. No físicamente, pero su rostro, su postura, todo en él se marchitó. La arrogancia se desvaneció, revelando a un hombre pequeño y asustado. «No, usted», balbuceó, señalando a Ramos. Intentó hablar más, pero las palabras no salían. Miró la pantalla, el informe, los rostros de la audiencia. No había escapatoria. En un último acto patético, se arrancó el micrófono de la solapa, lo arrojó al atril y salió del escenario, empujando un carrito de equipos en el camino. No corrió. Huyó, bajo la mirada de cientos de colegas que presenciaron su desgracia. La puerta del auditorio se cerró tras él, dejando un silencio profundo. El director del hospital, que estaba en la primera fila, se levantó. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Esta reunión ha terminado», dijo, la voz cortante. «El doctor Vargas queda suspendido de todas sus funciones, con efecto inmediato, mientras se lleva a cabo una investigación completa». La consecuencia fue inmediata, brutal y pública. Elena se quedó de pie en el escenario, la adrenalina comenzando a disminuir, dejando un vacío tembloroso detrás. No sintió alegría, no sintió triunfo, solo el peso de lo que acababa de suceder. Miró a Javier, quien le dio un asentimiento cansado, pero respetuoso. Miró a Ramos, quien la miró con un gesto de aprobación. Había ganado. La batalla había terminado. En el silencio que siguió a la tormenta, ella simplemente respiró. Un largo y profundo suspiro de alivio. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, formando pequeños grupos que discutían lo ocurrido en susurros sorprendidos, Elena permaneció inmóvil junto al atril. El auditorio, antes un campo de batalla, ahora parecía vasto y silencioso. Javier se acercó a ella, el rostro pálido, pero los ojos brillantes. «Lo lograste, Elena. Realmente lo lograste». Le puso la mano en el hombro, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. «Lo logramos», corrigió ella, la voz un poco ronca. El doctor Ramos también se acercó, su rostro serio, pero con un brillo de respeto en los ojos. «Enfermera Castillo», dijo formalmente, «lo que hizo hoy exigió un valor que pocos en esta sala poseen. Nos recordó a todos que la verdad y el bienestar del paciente están por encima de cualquier jerarquía. Gracias». Viniendo de él, el elogio fue abrumador. Elena solo pudo asentir, sintiendo un nudo en la garganta. No quería llorar, no allí. Recogió sus cosas, el pendrive, las copias del informe, y salió del auditorio, dejando atrás el epicentro del terremoto que había causado. El pasillo estaba extrañamente silencioso mientras pasaba. La gente le abría paso. Las miradas que antes eran de lástima o desprecio, ahora eran de asombro, admiración y, en algunos, miedo. Ya no era la paria, era la mujer que derribó a Ricardo Vargas. No fue al ala general. Fue directamente al vestuario, se cambió de ropa y salió del hospital, sin mirar atrás. El aire frío de la tarde nunca le había parecido tan fresco. No pensó en el futuro, en las consecuencias, en la investigación. En ese momento, solo quería sentir el suelo firme bajo sus pies y respirar. Unos días después, el contraste era sorprendente. Las noticias de la caída de Ricardo Vargas se extendieron como la pólvora. Su suspensión se convirtió en un despido, seguido de una demanda presentada por la familia de don Fernando Ruiz y una revisión de su licencia por parte del colegio médico. Elena lo vio una última vez, de lejos. Salía del hospital cargando una caja con sus pertenencias personales. El cabello antes impecable estaba despeinado. El traje caro parecía holgado en sus hombros caídos. Ya no era un dios, solo un hombre roto, cosechando lo que sembró. La escena fue breve, sin satisfacción, solo una constatación melancólica de la justicia. En contraste, la vida de Elena cambió de una manera que nunca imaginó. El director del hospital la llamó a su oficina. Ella entró esperando una formalidad, quizás una disculpa. Lo que recibió fue una oferta. «Elena», dijo el director, «lo que sucedió expuso un fallo grave en nuestra cultura.
Necesitamos cambiar. Queremos crear un nuevo cargo. Jefa de seguridad del paciente y defensa de la enfermería. Alguien con autoridad para intervenir, cuestionar y auditar cualquier procedimiento, en cualquier nivel. Alguien que responda directamente a esta junta. Queremos que sea usted. Elena se quedó sin palabras. La oferta era más que un ascenso. Era una revolución. Era la oportunidad de transformar su lucha personal en una política institucional, de garantizar que ninguna otra enfermera fuera silenciada, que ningún otro paciente fuera puesto en riesgo por el ego de un médico. Pensó en su madre, en la promesa que hizo. «Acepto», dijo ella, la voz firme y llena de un propósito renovado. Un mes después, Elena estaba en su nueva rutina. Ya no usaba el uniforme de enfermera, sino un traje profesional que le daba acceso a todas las áreas del hospital. En su primer día oficial en la nueva función, estaba revisando los protocolos quirúrgicos cuando se desarrolló una situación familiar. Una joven enfermera, recién graduada, la buscó, el rostro pálido de miedo. «Señora Castillo», comenzó, la voz temblorosa. «Estoy en la cirugía del Dr. Peterson. Él está usando una técnica que... Leí un artículo reciente que muestra que tiene una tasa de complicación mayor en pacientes como el nuestro. Intenté hablar, pero me mandó callar. Era el eco de su propio pasado. La misma arrogancia, la misma jerarquía, la misma vida en riesgo. La antigua Elena habría dudado, con miedo a las consecuencias. La nueva Elena miró a la joven enfermera y sonrió, una sonrisa tranquila y alentadora. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó ella. «Sofía», respondió la enfermera. «Sofía», dijo Elena, tomando el teléfono. «No te vas a callar. Y yo tampoco». Llamó directamente a la sala de operaciones. «Aquí Elena Castillo, jefa de seguridad del paciente. Dr. Peterson, pause el procedimiento inmediatamente. Tenemos que discutir un enfoque alternativo». La enfermera Sofía tiene información crucial para la seguridad de su paciente. El silencio al otro lado de la línea fue la prueba de su nueva autoridad. En ese acto, no solo salvó a un paciente, validó a una nueva generación de enfermeras, dándoles la voz que ella misma luchó tanto por encontrar. Su transformación estaba completa. Ya no era una víctima o una guerrera solitaria, era una líder,